Congresistas estadounidenses solicitan a países de Centroamérica suspender el financiamiento a Ortega a través del BCE. Además, cierra nunciatura en Managua. Representante del Vaticano es echado del país. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este viernes 17 de marzo de 2023. Dante Mossi, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica BCE, afirmó que el régimen de Daniel Ortega es legítimo para justificar el financiamiento millonario que otorga a la dictadura, que es señalada de cometer crímenes de lesa humanidad. Es lo que yo tengo a mi mano. Nicaragua tiene un país que ha sido sujeto a una elección que ha sido disputada, pero una elección tenemos que vivir con ella. Así que, en mi opinión, en los documentos que yo tengo enfrente, hay un gobierno legítimo que yo tengo que trabajar con. En declaraciones al medio La Voz de América, Mossi también reveló que el Banco Regional tiene un plan B en caso que las sanciones internacionales impidan otorgar más préstamos al régimen nicaragüense. Según Mossi, el BCE le pediría a la Oficina de Control de Activos OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le otorguen una licencia para aprobar fondos, señalando que se trata de préstamos para temas humanitarios en Nicaragua. Mossi, que busca ser reelecto en el cargo de presidente del Banco Regional este 2023, ha intentado capear los señalamientos de expertos y opositores que lo califican de un cómplice de Ortega. En su defensa sostuvo que los préstamos aprobados a Nicaragua dependen del voto de los miembros del directorio. Tras estas declaraciones, congresistas de Estados Unidos escribieron una carta a los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras para que frenen el financiamiento a la dictadura de Nicaragua. La carta fue suscrita por el congresista demócrata Bob Menéndez y su colega republicano Michael McCaul, quien es presidente de los comités de exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes respectivamente. Consultamos sobre el tema con el sociólogo y economista Douglas Castro, miembro de la oposición Alianza Universitaria Nicaragüense aún. Claro que es una decisión política de él en particular y del BCE apoyar a la dictadura de Nicaragua, porque recordemos que prácticamente el régimen de Daniel Ortega se ha refugiado financieramente en el BCE en los últimos años, en vista que tanto el FMI como el BIDO, el Banco Mundial y todos los organismos internacionales, de igual manera los donantes, se han retirado de Nicaragua en vista de que la represión y el autoritarismo en general ha incrementado en los últimos años. Lo otro también es que no se justifica técnicamente que el BCE esté financiando a Nicaragua cuando todos estos proyectos que el gobierno ha gestionado, que la dictadura ha gestionado hasta el BCE, no se corresponden con un plan nacional de desarrollo, sino que obedecen a tratar de traer inversión en infraestructura que les permita clientelismo y hacer propaganda con construcción de carreteras y puentes. Si no, recordemos que en las últimas farsas electorales, tanto la del 21 como la del 2022, la campaña electoral giró en torno a inauguración de carreteras, de puentes y ese tipo de infraestructura. El otro punto es que, según la visión del BCE, el financiamiento debería ir a proyectos que abonen a la integración centroamericana. Y está además decir que esos proyectos que se han financiado en Nicaragua no abonan a ningún tipo de integración centroamericana. Por último, creo que es importante que se haga dado este debate porque el mismo obedece a una presión, a un costo reputacional que ha tenido Dante Mossi en los últimos meses, como parte de las campañas incesantes de denuncias que ha habido de parte de las organizaciones de derechos humanos, el periodismo independiente nicaragüense y el movimiento prodemocrático y de oposición en general a Nicaragua. Podríamos esperar que va a haber más presión. Recientemente se difundió una carta de unos senadores en el que le escribían a los presidentes de Centroamérica llamándoles a que no apoyen más financiamiento por parte del BCE a Nicaragua. Entonces creo que poco a poco se va estrechando el cerco y Dante Mossi cada vez tiene menos espacio para justificar ese apoyo abierto a la dictadura de Nicaragua. Ante la interrogante de por qué los países miembros del BCE no han hecho nada para detener el financiamiento a la dictadura, el analista político Eliseo Núñez y el abogado y activista Juan Diego Barberena coinciden en que estos países no quieren que Nicaragua también les bloquee los préstamos que gestionan en el Banco Regional. El BCE está conformado por 5 socios con acciones preferenciales, que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
estos suman el 51% de las acciones entre ellos. Es decir, el bloque de ellos siempre va a tener la mayoría. Después están otros socios centroamericanos, como es el caso de Panamá y República Dominicana. Y luego están los socios extrarregionales, que son España, Taiwán y Corea. Estos tienen otro porcentaje. Lo que sí pueden hacer es que si desactivas el 51% por cualquier vía, entonces desactivas el financiamiento. Es decir, Costa Rica y Panamá pueden básicamente, no sé qué peso accionario tengan individualmente, pero si la suma de ellos dos desactiva el 51%, desactiva cualquier financiamiento. Yo creo que la clave no necesariamente son los países miembros fundadores plenos del BESIE. La clave está tanto en los gobernadores como en los accionistas que financian, al BESIE, es decir, España, Corea del Sur, Taiwán, que son países de tradición de alguna manera democrática, cuya reputación está en medio en virtud de que, están dotando de recursos a una institución financiera de que está otorgando créditos discrecionales e indiscriminadamente a una dictadura que reprime y persigue la disidencia. Entonces yo creo que esa debería ser de alguna manera la estrategia. Sin embargo, luego de lo que pasó ayer en el debate de Dante con el diálogo interamericano, sí creo que se podrían, trazar algunas líneas de incidencia en el sentido de, en la región tratar de cabildear para que Dante no tenga el apoyo suficiente tanto para el aumento de capital del banco como para la reelección, porque el aumento de capital del banco, es la condición sine qua non de campaña, por así decirlo, que tiene Dante para que lo reelijan de forma inmediata. Entonces yo creo que ahí está un flanco abierto para ejercer algún tipo de incidencia, al amparo también de una serie de cuestiones que se están dando o se dieron, como el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo echó de Nicaragua al encargado de negocios del Vaticano en Managua, Monseñor Marcel Diouf. Según el medio Confidencial, fuentes diplomáticas en Roma le revelaron que Monseñor salió la tarde de este viernes vía terrestre y ya se encuentra en Costa Rica. El pasado 12 de marzo, el mismo medio reveló que la dictadura de Nicaragua había dado una semana al representante de la Nunciatura para que saliera del país, luego que el Papa Francisco calificara de dictadura grosera y guaranga al régimen nicaragüense. Con la salida del encargado de negocios del Vaticano, la Nunciatura en Managua se da por cerrada. Según el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la suspensión de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede era un tema que estaba considerado. Sin embargo, algunas voces señalan que en la práctica la dictadura estaría rompiendo con el Vaticano. Con esta decisión, Ortega se uniría al Club de Corea del Norte, China, Afganistán, Arabia Saudí y otros 9 países del mundo que no mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. El temor recae sobre qué pasará con los sacerdotes encarcelados por la dictadura y con la jerarquía católica. En la celda se encuentran Monseñor Rolando Álvarez, una voz firme en contra del régimen. También están en prisión Monseñor Leonardo Urbina y el sacerdote Manuel García, mientras varios religiosos han considerado huir de la persecución de la dictadura. I am deeply concerned about Bishop Rolando Álvarez Lago. La defensora de derechos humanos Bianca Jagger, de origen nicaragüense, manifestó que está profundamente preocupada por el obispo Rolando Álvarez. Nadie sabe de su paradero. Su familia ha estado tratando de averiguar dónde está, pidiendo que se le permita llevarle medicina, comida y agua, por lo que pidió a Ortega y a Murillo que proporcionen una prueba de vida del líder religioso. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Directivos bancarios están violando el Código Penal nicaragüense al bloquear las cuentas de ciudadanos declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega, aseguró el economista y abogado Enrique Sáenz. El experto explicó que el artículo 280 del Código Penal consigna los delitos contra el sistema bancario y financiero y establece pena de 6 a 8 años de prisión al funcionario, directivo o administrador bancario que cause daños patrimoniales a los depositantes. Bacredomatic, Banco Avance,
Banco de Finanzas BDF y el Banco de la Producción Banpro son las entidades que han bloqueado las cuentas sin notificarle la situación a los perseguidos de Ortega. Sáenz los cuestionó en sus redes sociales, preguntándoles si hoy gozan de protección de la dictadura, mañana, cuando los mafiosos no estén, ¿quién los protegerá de las acciones penales y civiles? La Asociación Intercultural de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, solicitó al subdirector de Migración de ese país la ampliación de campos de atención a personas que soliciten refugio por primera vez. Josuel Martínez, presidente de la asociación, explicó a Artículo 66 que la solicitud es debido a una serie de anomalías que se están presentando con el sistema de tramitación, la imposibilidad de hacer citas y la insuficiencia de espacios, por lo que reiteraron su llamado a la unidad de refugio para que amplíe los cupos blindados para la atención de personas que solicitan refugio por primera vez, de 70 a 150, y que se trate de resolver el problema de las citas por línea telefónica o una plataforma. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. La Corte, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, de María Alexeyevna Lyova-Belova, comisionada presidencial para los derechos de la infancia en Rusia. La Corte Penal Internacional no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato. Sin embargo, la emisión de una orden de captura contra un jefe de Estado en ejercicio y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es un paso inédito para el tribunal. Aquí termina el episodio de este viernes y recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.